Es un placer estar nuevamente con ustedes, compartiéndoles de la palabra de Dios. Y hoy el tema que queremos compartirte es el último de familias disfuncionales, pero hoy vamos a titular el tema, tomada la cita de Proverbios 6, versículo 32. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y a través de este tema, pues esperemos que podamos ayudarte para que puedas caminar en santidad, para que en tu matrimonio haya armonía y dejemos de ser familias disfuncionales. Ese es el versículo para iniciar. Pero nos vamos a centrar en 1 Corintios capítulo 7, que es donde el apóstol Pablo habla más acerca de este tema. Y una de las cosas que te quiero compartir es que los temas que te he estado compartiendo, lo hago siempre con respeto. Sé de dónde me sacó el Señor, no juzgo a nadie. Únicamente tratamos de ser bendición para las personas. Y tú que has conocido de Dios, o si conoces a alguien que quiera conocer de Dios, muéstrale estos videos. Creo que le va a ayudar mucho en su vida personal y en su vida familiar. Dice la Escritura ahí en 1 Corintios capítulo 7, que es una de las cosas con las que más me enfrento cuando evangelizo o cuando llevo a cabo reuniones en algunas células. Es uno de los problemas que predominan en medio de la sociedad. El adulterio, la infidelidad, es algo que predomina muchas veces en medio de la sociedad. Pero al ir conociendo de Dios, la verdad de Dios nos va a ayudar para que podamos vencer al mal. El mal se vence a través del bien. El mal no se vence con el mal. El mal se vence a través del bien. Y es por eso que a través de este tema espero que sea de bendición para tu vida. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 7, dice la Escritura: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué es lo que nos trata de enseñar el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta? Si ya hemos compartido el capítulo 6, todos nuestros miembros han sido comprados a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que nuestros miembros le pertenecen a Cristo. Unir nuestros miembros con una ramera es unir los miembros de Cristo con una prostituta. Pero también en el caso de la mujer, cuando comete adulterio, es lo mismo. Sus miembros son de Cristo. Y por eso deberíamos de guardarnos en santidad. Y ya en el capítulo 7, que es el que estamos tocando, a causa de las fornicaciones, dice Pablo, para evitar ese problema, para contrarrestar ese problema, el apóstol da la solución, y la solución la encontramos cuando una persona se casa, que ya tiene su propia esposa, que tiene su propio esposo. Pero debemos de entender ahora principios bíblicos, porque cuando una pareja decide casarse, ahora se han entregado el uno al otro de manera voluntaria. Ya no se pertenecen a sí mismos. La mujer le pertenece al hombre, el hombre le pertenece a la mujer. Y si entendemos estos principios, pues vamos a caminar en victoria. Dice la Escritura, versículo 3:
el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No se nieguen el uno al otro. Es muy común en medio de la sociedad, en los matrimonios, que cuando hay algún problema, cuando hay algún enojo, en ocasiones no se quiere satisfacer el uno al otro, se niegan, y eso por la ignorancia que hay en nosotros, por la dureza de nuestro corazón, eso en vez de solucionar la situación, la empeora aún más, porque al estarse negando el uno al otro, se abre puerta para que tanto el marido como la mujer en ocasiones caigan en adulterio o en el engaño, pero todo fue provocado por esa falta de entendimiento, como lo venimos desarrollando desde el Proverbio 6. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Entonces, una mujer que comete adulterio o un varón que comete adulterio, y estamos hablando ya de personas cristianas que ya hemos venido al Señor, no estamos hablando del inconverso, porque el inconverso no percibe la presencia de Dios. Pero el cristiano debe entender estas cosas, no debe de ser falto de entendimiento. El cristiano debe de ser sabio y debe de hacer caso a la palabra de Dios para que no caiga su esposo o su esposa en el error de cometer adulterio. Pero en ocasiones por esa dureza de corazón, porque hay un enojo, porque no somos capaces de dialogar y de perdonarnos, eso provoca que haya un distanciamiento. Y al no haber don de continencia, se anda quemando la persona, y es por eso que cuando surge la oportunidad allá afuera con un varón o con una mujer, muchas de las veces cae inmediatamente en esa tentación, porque fue una persona falta de entendimiento, que no le han explicado el evangelio, que no le han explicado estos temas, o que posiblemente no tiene mucho interés en conocer de la palabra. Entonces, si tú quieres que tu matrimonio sea un matrimonio que camine en victoria, debemos de entender las recomendaciones que nos hace Dios a través de su palabra por medio del apóstol Pablo. Dice la escritura, en el versículo 5 quiero hacer énfasis, dice ahí: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, que estén de acuerdo los dos. Pero si en ese tiempo de repente el esposo o la mujer dicen: ¿sabes qué? Quisiera tener un momento de intimidad contigo, entonces no se deben de negar. Pueden ir, participar en la oración, pueden estar orando, no es ningún delito, no hay ningún problema, porque si no, de otra manera, lo que dice la escritura al final, dice: no neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Porque si se casaron, pues es porque la persona no tiene don de continencia. Cuando una persona, como en el caso del apóstol Pablo, que se piensa que era soltero, que nunca se casó, pues él tenía ese don de continencia, él no sentía un deseo por el sexo opuesto. Pero todas las personas que nos casamos, pues es porque no tenemos ese don de continencia, y entonces por eso es un gran problema el que se niegue el uno al otro, porque le estamos abriendo puerta a Satanás. Y después nos lamentamos y nos decimos: ¿por qué pasó esto? Pues es que debemos de ver cómo estamos caminando en nuestro matrimonio. Allá en el libro de Hebreos, nada más te lo voy a leer de aquí, en el capítulo 13, versículo 4, es otra exhortación que nos hace el apóstol del libro de Hebreos, y nos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, que tengamos el matrimonio en una alta estima, en un alto concepto, y que el lecho sea sin mancilla, que
que cuidemos verdaderamente nuestro matrimonio, que entendamos que no es correcto el negarse el uno al otro, a no ser que una de las dos partes esté enferma o a no ser que haya una causa mayor. Entonces sí es recomendable abstenerse, y yo creo que todos lo podemos entender. Por eso es bueno también el estar ejercitándonos para poder tener un dominio propio en esa área, y cuando una persona esté enferma, una de las partes, pues no caer inmediatamente en el adulterio, o no andar con cosas como que ya me voy a divorciar porque tú ya no me satisfaces, o cosas por el estilo. Entonces debemos de trabajar también en esa área que es sumamente importante. Después el apóstol Pablo dice allá en 1 Corintios 7, versículo 10, fíjate bien lo que dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando, fíjate bien lo que dice, no yo, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, que no se divorcie, en otras palabras, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Fíjate lo que dice Pablo: mando no yo, sino el Señor, porque el matrimonio lo instituyó Dios mismo, y el matrimonio debe de ser para siempre. Por eso debemos de tener mucho cuidado, porque el enemigo malo muchas veces nos va a querer hacer caer en tentación, y el esposo y la esposa se deben de estar cuidando las espaldas el uno al otro. Un consejo que doy, no es muy apropiado que un varón siga teniendo amigas, no, porque puede caer en tentación. Usted, y más con mayor razón si su pareja de repente siente desconfianza, es celosa, entonces usted debe de ser sabio, y ya pasó esa época. Decíamos por ahí en el mundo algunas personas: hay tiempo de jugar canicas, hay tiempo de jugar al trompo, pero ahora ya somos personas casadas, y no es muy recomendable, de hecho no es recomendable que usted ande con amigas, en ocasiones platicando a solas con ellas, visitando amigas a solas. No, eso ya quedó en tiempo pasado, porque ahora usted es un varón casado. Y también para la mujer, no es correcto que ande con amigos, porque eso puede provocar el celo en su esposo, o puede provocar que caiga en una tentación. Debemos de tener mucho cuidado en esta área, pero espero que Dios trate con tu vida y que medites en lo que te estoy diciendo, porque el adulterio no empieza de la noche a la mañana. El adulterio empieza con un coqueteo, y si una persona sigue en esa práctica, tarde que temprano va a caer. El que comete adulterio es falto de entendimiento, y eso es lo que dice la Biblia. No lo podemos hacer a un lado. Por eso, en cierta ocasión, bueno, no voy a ahondar. En cierta ocasión que hablé de que un pastor, cuando cae en adulterio, no debería de estar predicando, debería de ser destituido. Es por eso, porque es una persona falta de entendimiento, y ya no tiene buen testimonio con ninguna persona. Ya no tiene buen testimonio, y por eso la misma Biblia me da la razón en lo que dije en aquel tema. Dice después acerca del matrimonio, el versículo 12: y a los demás yo digo. Aquí sí dice, fíjate lo que dice. Allá decía no yo, sino el Señor. Y ahora aquí Pablo dice yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Por qué? Después da la causa, la razón. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora vamos a explicar. No quiere decir que si usted, mujer, es creyente y su esposo no es creyente, no quiere decir que su esposo va a ser salvo por usted. No, la salvación es personal. Pero por causa de usted, porque usted es creyente, hay una cobertura para su matrimonio. Hay una protección de Dios. No quiere decir también que los hijos vayan a ser salvos. No, usted les tiene que enseñar el evangelio para que ellos en su momento acepten a Cristo. Dice la escritura, versículo 15, aclara un punto Pablo:
pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si en un matrimonio uno es creyente y otro es incrédulo, y hay mucho pleito, y hay golpes, y hay malas palabras, y el incrédulo se quiere separar, dice Pablo, que se separe, porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. Pero si usted consiente en vivir con él y pueden dialogar y puede haber un respeto, entonces no se separen, porque dice después el apóstol Pablo, el 16, con este cierro, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? O sea, no sabemos si la mujer creyente tiene un esposo incrédulo, pues a través de sus oraciones le está pidiendo constantemente a Dios y no sabemos en qué tiempo el Señor lo vaya a llamar. Por eso el apóstol Pablo también hace énfasis en esto. Entonces, pero si hay golpes, si es una familia disfuncional, si es un esposo drogadicto, si es un esposo alcohólico que no quiere entender, entonces podría haber golpes fuertes que podrían lesionar o causar la muerte, y en ese caso sí es preferible una separación, pero aún así hay que esperar un tiempo prudente para ver si aquella persona después reflexiona y verdaderamente deja sus vicios, sus adicciones y viene al Señor Jesús. Espero que el tema haya sido de bendición para ustedes. Si tienes alguna duda, algún comentario, háznoslo saber. Bendiciones y un abrazo para todos.